Martes 7 de abril de 2026. Y nuestro querido amigo y hermano John Hillemer está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, John. Gracias por recibirme de nuevo, Nim. John, déjame empezar por lo ocurrido con la operación estadounidense en Irán, que supuestamente debía realizarse en otras dos provincias, Juzestán y Qalqilia. Después vimos que la operación tuvo lugar en el sur de otra provincia, Isfahán. Luego vimos la destrucción de aviones, cazas, helicópteros Black Hawk, Little Bird y otros equipos militares fueron destruidos en el lugar. Pero la operación, tal como la describió Donald Trump ayer, fue exitosa. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué te parece lo sucedido en Irán? Bueno, varios puntos desde Moscú, por así decirlo, que está un poco más lejos. Pero creo que es muy importante que la audiencia no se deje llevar por la jerga militar ni por la lista de nombres o nombres en clave de los aviones de Estados Unidos. Ni hablar de los nombres en clave que usaron, como Dude 44 Alpha o Dude 44 Beta, los que mencionó el general Kane en la rueda de prensa de ayer. Lo ocurrido en Isfahán debe entenderse políticamente en Estados Unidos como un problema muy serio para el presidente Trump. Y si miras lo que está pasando como prueba de su problema político, vuelves a su rueda de prensa y ves lo que dijo que estaba haciendo el sábado por la noche y el domingo. Lo que obtienes es, creo, una visión muy interesante del miedo de Trump, lo que estaba ocurriendo para él políticamente, y puede que haya sido la primera vez en su presidencia, ya sea en el primer mandato o ahora, que lo que él pensaba iba a ser una operación ganadora. Y ten en cuenta, el calendario muestra que no tenía reuniones oficiales ni el sábado ni el domingo. Se quedó en Washington. No viajó a Miami. He hecho un análisis en Dancers with Bears para que la gente pueda ver dónde estaba cuando tuiteaba y dónde estuvo cuando no hay registro de su ubicación. Creo que ahora podemos decir que estaba en una sala de situación observando con mucha atención. Él dice que estuvo viendo gran parte de la acción el sábado por la noche y el domingo. Lo que debe haber comprendido fueron las pérdidas catastróficas de los dos aviones de transporte C-130 y la destrucción de al menos dos, quizá tres, quizá más helicópteros, que sin olvidar la pérdida de otra aeronave, creo que un A-10 que actuaba en apoyo. Así que imagínate, para nuestra audiencia, que estás en la sala de situación y crees que eres el comandante en jefe de la mayor máquina militar que ha existido en la historia del mundo. Ese es su lenguaje. Y de repente ves la posibilidad de que de lo que ha sido una operación en dos frentes. Esa es la importancia de los papeles de la mayor Amanda Ryder, que dejó atrás no solo su identificación y su visado israelí, y volveremos a eso en un momento, sino también un paquete de documentos operativos. Se puede ver en el video sus mapas, sus órdenes, sus códigos. Ahí está. Son detalles operativos de alto secreto, nombres, destinos, órdenes, toda la historia de en qué consistía esa operación. De algún modo, la mayor Ryder la dejó atrás. En el último Dancers with Bears, para quien quiera verlo, se ve que tiene una tarjeta American Express Platinum, no la típica American Express, sino Platinum. Como mayor gana alrededor de 110,000 al año. Pero que los tenía.
Lo que tenemos que ver aquí es qué revela la evidencia que dejó sobre la naturaleza de la operación. Luego volvemos a la sala de situación y nos ponemos en la mesa donde Trump comprende dos cosas. Primero, hay una operación para atacar instalaciones nucleares en Isfahán y sus alrededores, capturar material nuclear y matar a todo el personal, y después destruir el interior de cualquier almacén o búnker que encuentren. Esa operación, si fue diseñada así y está en esos papeles y en ese paquete que acaban de ver, ha fracasado por completo. Segundo, intentan rescatar al segundo miembro de la tripulación, que Trump pasa mucho tiempo describiendo como que tiene una pierna herida que se arrastró escalando paredes rocosas hasta una cueva en la ladera de una montaña, y así sucesivamente. Está narrando lo que estaba viendo en la televisión. Creyó que estaba en un gran programa de aventuras. Lo cuenta así. El problema es que, de repente, con esa evidencia adicional, se abre una posibilidad que ha caído en la cuenta de todos en la sala, sobre todo de Trump, que están ante un fracaso catastrófico en una misión de rescate de rehenes comparable al de Jimmy Carter. 2 grandes aviones de transporte y varios helicópteros destruidos. Eso es incluso más de lo que perdió Carter en mayo de 1980. Ahora, Trump lo recuerda. Todo el mundo en la política estadounidense lo recuerda. Carter y Brzezinski pensaron que se harían con una ventaja política enorme en ese año electoral, de mayo a noviembre, si conseguían ejecutar una operación militar para rescatar a los rehenes de la Embajada de Estados Unidos. En cambio, fracasaron estrepitosamente. La misión, pueden buscarla en Wikipedia, gente, no voy a aburrirlos contándola otra vez, pero el riesgo político para Trump era enorme. No podía soportar la posibilidad de otro desastre así, sobre todo al mirar las encuestas. Si miras las encuestas actuales sobre Trump, ves un aumento constante de la desaprobación, aunque es gradual. Va subiendo así, más desaprobación y menos aprobación, pero despacio, con un bloque de indecisos del 16 al 20%. Si hubiera habido un desastre de ese tipo, habría sido perjudicial. De repente verías a todos los indecisos unirse a la desaprobación. Y de repente, en lugar de ser 54%, sería 70% o más. Másico más alentareleme. Nes de tonas. Sí. Ben simi. Sí. Vas de tonas. Más de saude onadunto. Penosumos. Taunes ed de onasait. Se llamó, perdón por interrumpirte, John, se llamó Operación Garra del Águila. Así es. Qué buenos nombres de aves, Furia Épica, Garra del Águila, nunca nombran operaciones. Operación Gorrión. En fin, eso fue lo que pasó. Pero lo político, y eso es lo que estoy subrayando, pasa de lo que era un riesgo militar a las implicaciones políticas. Fíjense en otra cosa que Trump admitió durante la conferencia de prensa. Le preguntaron, ¿alguien se ha opuesto a sus operaciones contra Irán? Y él admite, sí, hubo oposición militar. Dice, Trump lo dijo en la rueda de prensa, que hubo objeciones dentro del ejército contra la misión de rescate. Lo que en realidad quiere decir es que hubo objeciones militares al ataque, a la misión, a la operación para apoderarse del material nuclear. Esa era una operación que el ejército consideró demasiado arriesgada, demasiado peligrosa, con muchas probabilidades de terminar en un desastre al estilo Carter. Y así fue. Y así fue. Excepto que, por suerte para Trump, lograron recuperar al segundo tripulante. Así que lo que vemos en la conferencia de prensa es una demostración involuntaria de Trump, cuando da las gracias
y responde preguntas, una división significativa en la Casa Blanca y el miedo de Trump a una catástrofe mayor. Permítanme decirlo de otra forma, resumirlo rápido y volver a sus preguntas. Cuando Trump tiene miedo, cuando sufre un episodio de temor a perder, se vuelve incluso más agresivo que antes. Y eso es exactamente lo que pasó después del domingo. Primero celebra la captura con 2 tweets o la recuperación del tripulante. Luego se pone aún más duro, más desagradable, vuelve a usar palabrotas contra Irán, habla de bombardearlos hasta las edades de piedra, en plural. Ahí lo tienes. Ahí está la palabrota. Si buscas en la rueda de prensa, encontrarás más palabrotas nuevas de Trump. Políticamente, lo que hay aquí es algo que yo llamaría la facción judía, que está a favor de la escalada, y la facción cristiana, que está en contra. ¿Quiénes son? Trump da las gracias a Witkoff y a Kushner. ¿Por qué están involucrados en una operación militar? ¿Por qué estaban en la sala? Trump quiere que estén en la sala. Él depende de ellos. Se apoya en Hegseth y en Kane, los 2 hombres de perfil militar. Kane, el presidente del Estado Mayor Conjunto, para que acaten órdenes. Pero ya sabemos que el jefe del Estado Mayor del Ejército se ha visto obligado a dimitir. Sabemos por Trump que hay oposición militar a su aventurerismo. No quieren perder gente. No quieren una catástrofe militar. Trump no les hace caso. Él está escuchando a Trump. Witkoff, Kushner y Netanyahu quieren aniquilar, quieren genocidar a Irán. Trump cree que incluso han querido armas nucleares tácticas si fuera necesario, y el ejército de los Estados Unidos está en contra por muchas y buenas razones. Trump cree que puede llevar a cabo operaciones brillantes sin recurrir a armas nucleares. Así que ha persuadido a los israelíes para que se unan a él en esta operación en Isfahán. Encontramos que los papeles de Ryder muestran que se le ordenó ir a Israel el 20 de marzo. Ese es cuando empieza su visado. Debía estar allí hasta el 20 de junio de 2026, por 3 meses. La planificación de su viaje fue al menos un mes antes, así que ahora sabemos, en retrospectiva, a partir de esa pequeña cantidad de pruebas, y la parte iraní tiene mucho más que Trump y Netanyahu estaban planeando esta operación antes de que empezara la guerra el 28 de febrero. Se pueden aprender muchas cosas del resultado catastrófico de esos 2 aviones de ala fija y 3 helicópteros quemados en tierra. Así que, políticamente, en mi opinión, lo que nuestra audiencia tiene que hacer es ponerse en la sala y entender que cuando eres el presidente de los Estados Unidos, te enfrentas no solo a una derrota sobre el terreno, sino a la humillación, una pérdida política de la envergadura de Carter. Y lo que eso significará para Trump es personal. Si pierde el control del Congreso en noviembre, se enfrenta a la probabilidad de una coalición para destituirlo. Sabe que un juicio político dará paso a procesamientos contra él, contra su familia, sus hijos, contra todo el grupo. Así que sabe cómo es eso. Acaba de salir de eso después de muchos años, ¿no? Así que lo que está en juego es personal para Trump. El sábado por la noche, el domingo, es algo personal. Por eso se proyecta a sí mismo y él mismo lo dice. Se ve en sus palabras en la conferencia de prensa.
está proyectando su propio destino en la película que se imagina de estas operaciones. Así que creo que lo que hay que hacer es esperar, aprender más y entender que la aparente pérdida del control verbal de Trump, su falta de control de la ira y la escalada de sus amenazas están relacionadas con su miedo del sábado por la noche y del domingo, y con su determinación de aplastar absolutamente ahora mismo la fuente de ese miedo en Irán, hoy a las 8 de la noche. Aquí está, Sean, lo que dijo Lindsey Graham sobre hoy a las 8 de la noche. Mañana por la noche a esta hora tendremos uno de dos escenarios: la capitulación de su deseo de sembrar terror en el mundo mediante la diplomacia, o tendremos un ataque militar masivo que destruya la capacidad de este régimen para volver a hacer la guerra. Así lo entiende Lindsey Graham. Pero lo que hemos aprendido del tuit del presidente iraní hace apenas unos momentos es que dijo que más de 14 millones de iraníes orgullosos, hasta ahora, han declarado su disposición a sacrificar sus vidas en defensa de Irán. Y él es uno de ellos. Registró su nombre. Para mucha gente que habla de la guerra en Irán, esto lo es todo ahora mismo en Irán, John. Se trata de todo. Se trata del futuro, se trata de la historia, se trata de lo que Irán es y representa hoy. Se trata de todo. Por eso no veo a nadie cediendo en Irán. Y Lindsey Graham acaba de dejar claro que es capitulación o destrucción. Es decir, él llamó solución diplomática a la capitulación, pero lo que quiere es capitulación. Y la pista reveladora en la conferencia de prensa, la pista psicopatológica que menciona Trump, es que han humillado a los iraníes con su misión de rescate. Esto está al revés. De hecho, tiene miedo de ser humillado. Y sin entrar en demasiado psicoanálisis de Trump, su sobrina Mary Trump ha escrito todo un libro sobre eso. Apenas soporto leerlo, pero sirve para entender que ese hombre es psicológicamente muy peligroso ahora mismo y tenemos que tomárnoslo muy en serio. Así que la parte iraní, como acabas de describir, tanto la gente como el gobierno debe entender que capitular o ser destruida equivale a lo mismo. John, en lo que respecta a la situación ahora mismo, sabemos que Donald Trump de algún modo está coordinando. En mi opinión, se está poniendo una trampa al enviar ese tipo de ultimátums a los iraníes. Eso no le va a ayudar si realmente quiere resolver el problema. Por eso supimos, por parte iraní ayer, respondieron a Donald Trump y a su administración en una carta a través del gobierno de Pakistán. Y están hablando de todo. Creo que ese es el objetivo principal por parte de Irán. No importa si Donald Trump decide atacar a Irán para continuar esta guerra. Irán está preparado por lo que he aprendido y por lo que hemos visto hasta ahora. Irán está dispuesto a continuar esta guerra, pero si Donald Trump va en serio, tiene que tomarse muy en serio esos puntos que Irán envió a los Estados Unidos a través del gobierno de Pakistán. Bueno, podemos repasarlos. La respuesta consta de 10 puntos, lo hemos comentado juntos, la semana pasada y la anterior, de lo que podríamos llamar la evolución de la posición iraní, desde los 5 puntos de Mojtaba Khamenei hasta la declaración del embajador Jalali en Moscú, que se reduce a 4 puntos. Y ahora volvemos a 10 puntos porque los estadounidenses les lanzaron 15 puntos. Y, básicamente,
uso la palabra evolución. La posición iraní ha sido muy consistente, no ha cambiado. Pero los 10 puntos tienen algunos aspectos interesantes. Digamos, ángulos que una parte racional de los Estados Unidos podría considerar. Lo más interesante, recordemos para todos, es que los 5 puntos de Mojtaba Khomeini y la declaración del embajador Jalali en Rusia incluían reparaciones y la retirada de las bases de los Estados Unidos, una solución permanente, es decir, no solo un alto el fuego, para que Irán no quede expuesto a otro periodo de planificación israelí-estadounidense para atacar de nuevo, y la preservación del control sobre el estrecho de Hormuz, el levantamiento de sanciones sin límites a la capacidad de misiles y la disposición a aceptar niveles de enriquecimiento nuclear con fines civiles, no militares. Esos fueron los puntos principales anteriormente. La nueva respuesta de 10 puntos que llegó desde Islamabad tiene un par de asuntos extra interesantes. Al principio, fin permanente de la guerra, levantamiento de sanciones y el fin del conflicto regional, con Irán incorporando el conflicto en Gaza y en Líbano a estas negociaciones. Garantías contra futuros ataques, eso lo hemos cubierto hace un momento, tú también lo mencionaste. Reparaciones para la reconstrucción, un protocolo para el estrecho de Hormuz, una propuesta de tasa de tránsito. Los matices aquí, lo he calculado en un tuit esta mañana. Si Irán establece un peaje, que es la propuesta, son 120, y les doy la aritmética para que la gente entienda el dinero, porque así podrían pagarse las reparaciones. Aproximadamente 120 tránsitos de buques al día, la mitad son petroleros y gaseros, la otra mitad son graneleros y portacontenedores. Unos 50,000 al año, más o menos. Un peaje de 2 millones por buque suma 100,000 millones. Ahora supongamos que Irán se otorga paso libre y se levantan las sanciones y concede a los Estados amigos y a los países pobres descuentos importantes en sus cargas, digamos un descuento de 50,000 millones de dólares. Luego quitas un 50% porque Irán promete compartir el peaje del estrecho con Omán y te queda aproximadamente 25,000 millones de dólares para las reparaciones de Irán. Liede días etanteayes nos reparaciones que en la respuesta de 10 puntos se comprometen a restaurar y reparar daños de guerra, nada más. Así que hay una propuesta, tiene aritmética, tiene cifras, gente inteligente y razonable podría negociarla. Cuando le preguntaron a Trump sobre esto ayer, ¿sabes qué dijo? Dijo al vencedor, los despojos. Me quedo con los peajes, dijo. ¿Por qué deberían tenerlos ellos? Ahora bien, la mentalidad del hombre está absolutamente dominada por Kushner, Witkoff y el otro miembro judío de su círculo, Stephen Miller. La violencia trae la victoria, trae el botín, lo hace nuestro. Esa es su línea. No ves rastro del llamado asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, ni en la sala de situación, ni en la rueda de prensa. Se ha ido. Solo ves a los 2 militares que dicen que sí, y tenemos a la oposición. La oposición basada en sondeos, eso es Fabrizio en la Casa Blanca, cuestiones legales, asuntos de crímenes de guerra, futuras inmunidades y los riesgos militares. Simplemente no ves, por parte de Estados Unidos, ninguna conformación de negociaciones diplomáticas. No hay nadie ahí. Realmente no lo hay. Witkoff y Kushner no son negociadores diplomáticos. No van a negociar en absoluto. Así que lo que le queda a Irán para responder es su capacidad
de retaliar con más violencia de la que Estados Unidos espera y de infligir más daño del que Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel, pueden tolerar. Estados Unidos puede tolerarlo. Israel no puede, Kuwait no puede, Bahrein no puede, Arabia Saudita y así sucesivamente. Así que solo manteniendo y respondiendo de tú a tú, con violencia simétrica y asimétrica, puede Irán convencer al no negociador que hay en Trump y en su facción de que el riesgo que la facción cristiana le está diciendo al Pentágono y a los generales no merece la pena correr. ¿Responde eso a la pregunta? Que yo vea, no hay negociación, hay un intercambio de documentos y hasta que Trump agote su miedo y se le pueda persuadir de que ha ganado, veremos una escalada continua. No veo alternativa a eso, por muy razonable que pueda resultar ese sistema Homo Straight Toll, Ainoa está y Ainoa Straight Toll, su neparación es saye, su saye, John, según tengo entendido, Donald Trump está intentando destruirlo todo antes de irse, ya sabes, todo lo que haya logrado y salir del Medio Oriente. Está intentando hacerlo porque, mientras hablamos, están bombardeando la isla Hark, están atacando las instalaciones defensivas, los israelíes están bombardeando las líneas férreas por todo Irán. Y aquí hay algo asombroso que la gente debería ver en esta imagen. Se ve al rabino, al líder de la comunidad judía de Irán, está visitando la sinagoga que fue destruida por un ataque israelí. Creo que esto es significativo, porque en lo que respecta a una invasión terrestre, creo que el incidente de ayer con la redada, si asumimos que fue una redada, no fue una operación de rescate. Eso ha fracasado totalmente. Y Donald Trump sabe que si decide ir por ese camino, eso tendrá consecuencias enormes para su presidencia en Estados Unidos. Mira, ahora mismo, mientras hablamos, los demócratas están hablando de iniciar un juicio político contra Pete Hegseth. Son repercusiones enormes de lo que está pasando ahora entre Irán y Estados Unidos. Bueno, no se puede hablar de juicio político hasta que los demócratas controlen ambas cámaras. Que hablen todo lo que quieran. En esta etapa solo están compitiendo por el cargo y todavía no lo han ganado. Pero es un temor en el lado republicano, especialmente en el departamento de encuestas, en el jefe de gabinete y demás, en esas secciones de la Casa Blanca. Pero para el rabino, el gran rabino de Israel, que la comunidad judía iraní esté viendo la destrucción de una sinagoga, es importante para entender cuán religioso es Trump y su gente en su idea de que Dios está de su lado. De verdad, recomiendo que quien pueda leer la rueda de prensa verá que Trump afirma que, mientras observaba la operación para rescatar al oficial de armamento, el coronel, muy respetado, como lo llama Trump, apareció que usó su transmisor para enviar datos a la Agencia Central de Inteligencia y luego a la sala de situación. Dios es bueno. Y luego Trump se lanza a todo un discurso sobre lo favorable que es Dios con Trump. Hay una o dos frases, no me voy a molestar en citarlas, en las que Trump se confunde con Dios. Dios está incómodo con lo que está pasando, dice Trump, hablando con mucha familiaridad porque es Pascua. Y dice, estoy bastante incómodo. La combinación de Trump, Dios y la versión Shabbat del judaísmo que profesa Kushner, junto con muchos otros elementos del gobierno de Netanyahu en Israel, y Gruenbaum, que también forma parte del equipo negociador de Kushner y Witkoff.
Estos son ideólogos de Chabad, gente que cree que Dios es suyo. Ellos y Dios van de la mano. Y los demás pueden ser, por así decirlo, eliminados porque son malignos. Un término que Trump repite una y otra vez. Son términos doctrinales religiosos. Mira, ni siquiera Hitler, ni siquiera Mussolini. Debemos ver ese sentido de excepcionalismo como una doctrina religiosa. El Estado de Israel está fundado en esa doctrina. Ahora forma parte de la visión del presidente de los Estados Unidos. Una combinación de Dios cristiano, misión evangélica, el Armagedón que se acerca y la venida del Mesías. Trump tiene todo eso dando vueltas en la cabeza. Y es un error considerarlo puramente el títere de toda esa gente, o del Estado de Israel, o del lobby sionista, o de alguna facción en lucha. No es solo el títere. Él articula por ellos. Él elige entre ellos y las alternativas que se le presentan. De hecho, siente cierta misión otorgada por Dios. Son problemas serios que solo pueden ocurrir, quiero decir, podemos hablar del tema. Podemos intentar ser razonables al respecto. Podemos explicarlo. Podemos horrorizarnos y resistir. El problema es que solo hay una forma de resistir esto. Y no es hablando racionalmente, es la guerra. Y cuando se agote el diálogo, solo la capacidad iraní de sobrevivir, contraatacar, seguir existiendo e infligir un nivel de daño que obligue a negociar. Me parece que hemos llegado a ese punto terrible. Y es un punto terrible. No hay juego ni diversión en esto. Esto no es un videojuego. Para Trump, esto es un videojuego religioso. Eso fue lo que vivió el sábado y el domingo. Y él cree que resucitó. Exactamente. L'Heradodoleserians es loro teisa. En soque y conta in soro baratia. En soro baratia mesionesa. Exactamente. John, en lo que respecta a este asunto del arrepentimiento y al sistema de pagos, creo que es muy problemático para Donald Trump y para gente como Lindsey Graham. Esto es lo que dijo Lindsey Graham sobre el sistema de pagos y este asunto del arrepentimiento. Ahora mismo, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los iraníes están cobrando a los barcos para pasar por los estrechos y aceptan yuanes, no dólares. Una amenaza de todo este descalabro es que si empezamos a permitir que la moneda china se negocie en el petróleo, eso dañará al dólar estadounidense. Desde 1974, cada barril de petróleo vendido y negociado en el mundo se intercambia en dólares. Ahora, ¿qué intentan hacer los iraníes? Intentan cambiar la moneda, dejar de usar el dólar por una china. Y eso es un ataque al dólar estadounidense y eso también debe detenerse. Así que soy muy optimista de que el presidente Trump pondrá fin a este régimen de una forma u otra. Prefiero la diplomacia, pero de aquí a mañana por la noche o harán un acuerdo que tenga sentido para el mundo, la región y para Irán mismo. John, ¿qué está pasando? Creo que el uso del petroyuan, o como lo llaman, una moneda alternativa, es una de las cosas básicas, una de las más importantes. Parte de este nuevo movimiento para alejarse del dólar, porque el dólar no va a ayudar a Irán. Han estado bajo las sanciones, tremendas sanciones de los Estados Unidos durante más de 46 años. Por eso Irán no quiere volver a ese ciclo de usar más dólares estadounidenses, porque eso no le beneficiará a Irán a largo plazo. Creo que el tono es, si asumimos que no se trata solo de Irán, sino del sur global entero, hablo de Rusia, China, Irán e incluso India, que recientemente compró un nuevo petrolero de Irán por 6.000 barriles, pagados en rupias, en moneda india. Esta es la realidad de lo que está ocurriendo ahora mismo. No sé cómo.
¿Qué les pasa por la cabeza a estas personas para pensar que pueden obligar a otros países a usar el dólar? Eso ya no existe. Esa lógica ya no rige para ello. Bueno, solo puedo estar de acuerdo contigo. No soy tan optimista como algunos sobre que este conflicto vaya a acabar con el imperio de Estados Unidos. Al contrario, lo que veo que ocurre en Estados Unidos es la posibilidad de que Trump la arme al comprometerse en guerras que perderá, especialmente en Oriente Medio, que Vance aparezca como alternativa y fortalezca el imperio de Estados Unidos en las Américas. Ese imperio abarcaría desde Groenlandia, por Canadá, hasta México, y dominaría toda América Central y del Sur. Será un imperio americano anclado en las Américas, dirigido no por Trump sino por Vance. La secuencia de guerras de la que hemos hablado antes, parte de la doctrina de los miembros más racionales del Pentágono, implicaría alejarse de este nivel de violencia en Oriente Medio, alejándose del nivel de violencia en el frente de Ucrania, concentrándose en contener a China y reconstruyendo, por decirlo así, un imperio que abarque Norte y Sudamérica, que estaría dominado por el dólar. Estados Unidos reforzaría su control sobre todas las Américas. Eso no significa el fin del imperio de Estados Unidos, ni siquiera sería el fin del dólar. Pero con los intentos de Rusia e India de usar rupias y rublos, y los esfuerzos del grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, por encontrar mecanismos de pago bilaterales y multilaterales fuera del sistema del dólar para evitar la manera en que Estados Unidos puede usar sanciones para rastrear las transacciones basadas en dólares. Todo eso está en movimiento. No estoy convencido de que, como resultado de esta guerra a partir de esta noche, vayamos a ver que el imperio de Estados Unidos se debilite significativamente. En esa región, sí está significativamente debilitado, sin duda. Si escalan, y como han señalado nuestros colegas aquí, Ted Postol y muchos otros, manteniéndose la capacidad de Irán para responder, cualquier escalada contra Irán amenaza la supervivencia del Estado de Israel. Cualquier ataque nuclear, y me alegra que Ted Postol lo haya detallado. Son cifras muy sombrías, pero en un ataque nuclear que Israel lanzara contra Irán, Irán sobreviviría, pero la represalia acabaría con Israel. No lo digo yo, lo dice alguien que ha analizado esto desde un punto de vista de ingeniería nuclear y militar durante muchísimo tiempo. Y eso es claramente lo que está en juego. Y hay responsables políticos en la administración de Trump que entienden ese riesgo. No quieren cruzar ese precipicio. Trump, en cambio, simplemente no comprende el precipicio. Tiene a Dios como paracaídas. Tiene una sensación de... Tiene el vocabulario de un niño de 11 años. Tiene serios problemas psicopatológicos y cree que del desastre del fin de semana saldrá victorioso. Así que, este es un individuo que en realidad domina. No es simplemente manipulado. Es dominante y va a exceder sus capacidades. Y Vance está esperando para aprovecharlo. No sé exactamente cómo se desarrollará. Queda por ver que simplemente no quede nadie en la prensa de Estados Unidos capaz de analizar las señales en él. Trump
no permite que nadie en las ruedas de prensa se acerque para hacerle preguntas incómodas. The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal se han desacreditado. Ahora, nosotros somos la alternativa. No me enorgullece. Creo, John, que el resultado de esta guerra era impensable antes de que ocurriera. ¿Qué significa eso? Quiere decir que, como en la guerra de Ucrania, se ve la destrucción. Yo diría que, después de Ucrania, fue la destrucción de Alemania. Fue, ya sabes, mira la economía alemana, mira lo del gasoducto del Mar del Norte, y luego la presencia de fuerzas estadounidenses en Alemania. ¿Cuál fue el resultado? Ahora mismo, Alemania, ya sabes, que está sufriendo por su problema con Nord Stream y ahora por las repercusiones de lo que ocurre en el Medio Oriente. Hay cierta comparación entre lo que le ocurrió a Alemania y lo que sucede en el Medio Oriente. Estos estados árabes están de algún modo en la misma posición en la que estuvo Alemania durante ese conflicto en Ucrania. Están perdiendo mucho. Durante tanto tiempo estuvieron pagando a los Estados Unidos por esas bases grandes y bonitas en sus países, y ahora están siendo devastados por esa política. Pagaban, ya sabes, todo lo relacionado con esas bases. Todo. Y, ya sabes, de algún modo puedes comparar estos países con Alemania, pero ¿crees? Mientras hablamos, mencionaste antes de salir en vivo que Bahrein tiene una petición ante las Naciones Unidas que se votará hoy a las 11 de la mañana, hora estándar del Este. ¿Y cómo ves a estos estados árabes, los países del Consejo de Cooperación del Golfo? Porque están perdiéndolo todo y están llegando diría que están llegando a una solución. Sabes, en Alemania, la jefa de Alternativa para Alemania estaba diciendo que Estados Unidos debería abandonar a Alemania, tienen que retirar sus tropas, son enormes. Son consecuencias impensables de lo que ha sucedido en Ucrania junto con lo que ahora ocurre con la guerra en el Medio Oriente. ¿Cómo lo ves? Bueno, vayamos a lo general, porque eso es realmente importante. Así que recuérdame si me desvío. Vamos rápido a lo que está a punto de ocurrir. Son alrededor de las 8, hora estándar del Este, en este momento, y en 3 horas, según ese mismo reloj, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá de nuevo para votar una resolución de Bahrein muy enmendada. Eso, como dijiste, cuenta con el apoyo de todos los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, pero el que siempre domina es Arabia Saudita. Así que es una resolución saudí-estadounidense presentada a través de Bahrein, porque ahora es el presidente nominal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y lo que ha pasado es que esta resolución pretendía legalizar la guerra en el Golfo contra Irán. Buscaba otorgar un mandato para todas las medidas defensivas necesarias. El texto ha ido cambiando, pero significaba, sin duda, un mandato para usar la fuerza si los estados árabes, principalmente Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Kuwait, se unían a los Estados Unidos para forzar la apertura del Estrecho de Hormuz. Ahora, China, Rusia y Francia han indicado y, en las negociaciones, en los pasillos y en las reuniones a puerta cerrada de las Naciones Unidas, han indicado que no votarán. Podrían vetar cualquier texto que cree un mandato legal para el uso de la fuerza. Eso es lo que han dicho. Macron ha ido algo más lejos que los otros europeos que mencionaste, sin duda más que Alemania y mucho más que el Reino Unido y Italia. Italia está negociando ahora con Irán. Entonces, Francia y Macron, que él mismo es casi tan volátil e impredecible como Donald Trump, fue objetivo de insultos personales por parte de Donald Trump hacia Macron y su esposa. No vengo a defender a Macron, pero el hecho es que en la política tensa y cerrada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 3 potencias con derecho de veto,
han dicho no a resoluciones que impongan el uso de la fuerza. Ahora bien, lo que no sabemos, porque los términos exactos de la resolución no son públicos hasta que se vote, es exactamente cuál es la redacción. Lo que sí sabemos, porque el señor Arakchi, el ministro de Exteriores iraní, y el ministro de Exteriores Lavrov tuvieron una llamada telefónica ayer y acabo de revisar su comunicado en el que trataron este asunto. Diré solo el párrafo 3, en el que la parte rusa deja muy claro, de acuerdo con la parte iraní, los ministros, es decir, Arakchi y Lavrov, pidieron evitar acciones, cito, incluidas las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que puedan socavar las posibilidades continuas de promover esfuerzos políticos y diplomáticos para resolver la crisis. Bueno, eso supone un pequeño reconocimiento a la posición rusa. Il exterior aves es hechono lifo enetil taitaites. No está claro por lo dicho por el representante Nevencia o el representante adjunto, si se disponen a vetar. Recuerda que cuando en el pasado se enfrentaron a un consenso árabe en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se abstuvieron. Esta vez, sin embargo, queda claro de qué se trata. Es como la resolución de Naciones Unidas para autorizar el uso de la fuerza contra Libia. En aquel entonces, el presidente Medvedev no vetó esa resolución, cuyo resultado fue el asesinato de Gaddafi y la destrucción del Estado libio y todos los problemas de la guerra civil que se desparramaron por toda Europa, ¿no? Así que Rusia es muy clara. Se opone a cualquier intento de legalizar el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos, ¿no? Dices, ¿qué están haciendo los países del Consejo de Cooperación del Golfo? ¿Qué se creen los Emiratos Árabes? Buena pregunta. No me corresponde volver a meterme en la política árabe. La dejé hace muchos años. Tú estás en mejor posición para decirlo. Pero los jeques han vivido durante mucho tiempo de ilusiones. Durante años han vivido dominados por la idea de que con su creciente riqueza podían comprar la protección de Estados Unidos. Fuera de cámara dicen cuánto detestan a los estadounidenses. Ante las cámaras ensalzan lo fiable que es el protectorado estadounidense. Son duplicitarios, ¿no? Sin embargo, la realidad es que han dependido de un protectorado estadounidense, de sistemas de misiles Patriot, de sistemas de defensa terminal a gran altitud y de radares que han dejado de ser disuasorios. Han sido penetrados y destruidos por Irán. Así que, por primera vez, los jeques no se enfrentan a un enemigo incapaz de penetrar la defensa de Estados Unidos, sino a uno que sí lo ha logrado. Ahora bien, ¿cómo pueden pensar que van a movilizar los restos de la fuerza de Estados Unidos para forzar la apertura del estrecho de Hormuz? Parece poco probable que tengan confianza en eso. Y está claro que Egipto, Turquía y muchos estados musulmanes no apoyan a los jeques. Así que esta es la última defensa de los Emiratos. Las monarquías árabes. Me resisto a usar la palabra monarquía porque conlleva una larga historia que estos jeques y sus familias no tienen. No tienen la legitimidad o la pseudo-legitimidad de las monarquías europeas, por así decir. Ni siquiera tienen eso. Lo que han tenido es la dependencia primero de la protección británica contra los otomanos, luego de la protección de Estados Unidos, y ahora ¿quién los protege? Es un problema al que aún no se han enfrentado. Y esta resolución, que se votará dentro de un par de horas, creo que no tendrá efecto práctico sobre el campo de batalla, lo está determinando el equilibrio de fuerzas y los jeques están a la defensiva. Están derrotados en sus defensas. La alianza entre Arabia Saudita y Pakistán está muerta como un picaporte.
la alianza que se firmó en enero entre los Emiratos Árabes Unidos e India, también muerta como un picaporte. La amenaza hutí de cerrar Bab el-Mandeb, la entrada al Mar Rojo, es el último recurso potencial que Irán no ha movilizado aún contra el esfuerzo saudí por usar el puerto y las aguas de Yambu. El desvío de oeste a este para sacar la mitad de su petróleo o, digamos, un tercio, en lugar de lo que no pueden sacar por Hormuz. Hay muchas fantasías sobre cómo pueden construir alternativas a Hormuz. La fuerza ya no es una alternativa. Así que, si Rusia y China acuerdan vetar, si están satisfechos de que la resolución esté tan diluida que puedan votarla o abstenerse, lo sabremos en un par de horas. Pero la conclusión práctica es que Rusia, junto con Arashi, sostiene que esto no ayuda, y el compromiso ruso de ayudar a Irán a respaldar con fuerza y la disuasión detrás de su diplomacia está demostrando ser moderadamente eficaz. Así que no sé, es una forma larga de decir que no entiendo por qué los saudíes creen que esto ayuda. Nadie más lo cree. Y el propio Trump ha dicho, al vencedor, los despojos. Yo me encargo del peaje de Hormuz. Trump ha dicho, no necesitamos el petróleo de Hormuz. En realidad, no está del todo en lo cierto. Toman petróleo saudí e iraquí. Pero él dijo, corresponde a los europeos negociar. Los europeos no son lo que propone Lindsey Graham. Los europeos están dispuestos a hacer acuerdos bilaterales y, en principio, aceptarán alguna forma de peaje en el estrecho de Hormuz, lo que sería una clara concesión a la soberanía iraní. Y en todo caso, los iraníes no van a negociar ese as que tienen sin eliminar de forma significativa las sanciones. Al fin y al cabo, ¿por qué iba Irán a abrir el estrecho de Hormuz a los demás, incluso a sus enemigos, cuando ese mismo estrecho le ha sido prácticamente cerrado por todas las sanciones contra Irán? Es una paradoja. La única forma de resolver esta paradoja es ganar esta guerra, actuando con la fuerza suficiente para disuadir nuevos ataques. Y la resolución, creo, no llegará a ninguna parte. Es una John, antes mencionaste la situación en Francia. ¿Cuál es la situación con el gas, por ejemplo, en Francia? ¿Y cómo influye eso en las decisiones de Emmanuel Macron? Bueno, yo tengo una conexión personal con la Francia rural y te puedo decir ahora mismo, y eso fue lo que comentábamos antes de entrar al aire, hay un miedo considerable por el cierre de gasolineras. La gasolina ahora no solo está cara, el doble de precio, sino que no está disponible. Hay que entrar a una página web. Si estás en el campo francés y dependes del coche para moverte, ir al médico, o necesitas conducir tu camioneta para recoger y mover tu negocio, no puedes conseguir diésel, no puedes conseguir combustible normal porque la gasolinera está cerrada, no tiene suministro. Además, el gas para cocinar, ya sabes, en zonas remotas, el gas en bombonas es necesario para todo tipo de usos. También escasea. Macron no está introduciendo un sistema de racionamiento equitativo. Está dejando que un mercado distorsionado distribuya los suministros por todo el país de manera que maximiza la vulnerabilidad de la población rural
ya muy dañada por todo lo que Macron ha hecho. No estoy seguro de que a Macron le importe un comino la Francia rural, y no estoy seguro de que las dinámicas políticas vayan a presionar a Macron. Los que sí presionan a Macron son las oligarquías francesas, las oligarquías empresariales que le rodean, y el ejército francés, que entiende que podría verse arrastrado a un escenario de campo de batalla como el de Ucrania, lo cual no quieren. Pero, por cierto, recordemos que el Estado Mayor francés ha sido de gran ayuda para Israel en el Líbano. No olvidemos que la postura francesa contra Hezbolá en apoyo a Israel es en gran medida secreta y no documentada, pero se pueden encontrar muchas pruebas en el periodismo de resistencia que existe en Francia. Así que hay una enorme tensión que todos sienten. Mencionaste a Alemania. La situación se vuelve igualmente grave en Inglaterra, vayas donde vayas en Europa, y esto es resultado directo del estrecho de Hormuz. Por eso, gobiernos como el de Meloni en Italia intentan negociar acuerdos bilaterales especiales. Pagarán el peaje mientras esperan algún retiro de las fuerzas de Estados Unidos. Y una vez que se retiren las fuerzas de Estados Unidos, los Emiratos tendrán un problema nuevo. ¿Cómo negociar con Irán? Muchas gracias, John. Un placer, como siempre. Gracias, Nima. Tenemos, como dije, dos plazos que mirar. El de las 11 en Nueva York y el de las 8 de la noche, cuando vence el ultimátum de Trump para el llamado Día del Puente. Bueno, como usted ha señalado, ya están bombardeando la infraestructura, las vías férreas, las centrales eléctricas, etc. Así que ya están violando el ultimátum. No se están conteniendo. Así que lo único que queda por ver es qué pasa después de las 8 de la noche. Y además, sabremos en los próximos días qué fue exactamente lo que ocurrió en la operación y qué le pasó a la mayor Amanda Ryder y todo lo que ella nos ayudó a entender sobre el fracaso militar de las fuerzas de Estados Unidos en ese lugar durante el fin de semana. Gracias por invitarme. Según tengo entendido, Donald Trump va a declarar un tackle. ¿Crees que dará marcha atrás? Sí. Porque no tiene otra solución. No tiene otra opción que esa. No lo sé. Porque ya están atacando todo en Irán. Eso no cambia la realidad para los iraníes. Saben que quieren luchar, quieren contraatacar y están preparados para ello. Por eso creo que hoy Donald Trump optará por la opción tackle. Ya veremos. Gracias. Adiós. Adiós.